¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue lo de la nutrición y trauma? En una de las batallas, de las infinitas batallas que tuvo Napoleón, muchos heridos, entonces la G dijo, ¿cómo vamos a hacer esto? Para alimentar a todos esos heridos y que se mejoren. Entonces dijo, maten los caballos de los oficiales porque hay que darle caldito a los heridos. Imagínense la piedra de esos oficiales de caballería que les mataron sus caballitos, los que jalaban los cañones y todo, para dárselos a los heridos. ¿Cómo así? Fueron y lo acusaron con Napoleón y le dijeron, oiga, emperador, imagínese este carnicero, el cirujano, fue y dijo que mataran los caballos que para dárselos a los heridos. Y Napoleón lo miró de abajo arriba, porque Napoleón era más chiquito que Larrey. Dijo, ¿cómo así, doctor Larrey? No, pues Napoleón, hombre, es que lo que pasa es que si a usted se le acaban los ejércitos y se le mueren todos los heridos que se podrían recuperar, pues perdemos Austerlitz. Y si está pensando invadir Rusia, pues imagínense, nos toca ahorrar soldados. Y Napoleón, que era bien inteligente, mandó para el carajo a los oficiales y nombró varón del imperio al doctor Larrey. Entonces, desde ese momento ya no le decían doctor Larrey ni profe, sino varón de la G. Entonces el scoop and run. En otra de las batallas donde había una cantidad de heridos, pero mejor dicho, la vaina más macha. Y en esa época los pobres heridos, al que le soplaban su tiro o su sablazo a las 8 de la mañana que comenzaba la batalla, pues se quedaba así hasta las 6 de la tarde, porque eso era en horario de oficina, una vez iba la luz, entonces era el momento de recoger a los heridos del campo, a los que quedaban. Pero entonces la G en un momento dado dijo, en la mitad de la batalla, no, hay que evacuar a los heridos ya. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Entonces mandó construir estas carretas, una carreta que ustedes ven acá, pero que tenía que ser fácil de acceder, es decir, se le podía abrir el techo, se abría por delante, se hacía ver por detrás, muy rápidamente para por cualquiera de los costados poder meter el herido y salir corriendo. Y este modelito que ven aquí es el mismo modelito, pero el que utilizó Napoleón en su campaña de Egipto, cuando comenzó a traer o a robarse los tesoros de Egipto antiguo, de los cuales uno representativo es el obelisco que hay en París. Entonces, el hombre ahí, ni más ni menos, se inventó las ambulancias. Y los accidentes de trabajo. Ustedes han visto en las películas del siglo XVIII y XIX, ahora que pasaron Bolívar, lo que es una línea de tiradores. La línea de tiradores era una línea, una escuadra de fusileros que disparaba de pie, inmediatamente disparaba, se arrodillaban para cargar sus armas y los que estaban de pie detrás hacían la segunda tanda de disparos. Y resulta que en una ocasión de esas, de los 10 fusileros, 5 tenían heridas en la mano izquierda y el sargento, cobardes, ¿cómo? Claro, se están autoinfligiendo esas heridas. Vamos a fusilarlos. Acuérdense de la línea de fusileros. Entonces, imagínense que estos se arrodillan. Esos fusiles larguísimos eran de cargar por la boca antes, de manera que la mayoría de ellos diestros cargaban con la mano izquierda, es decir, subían la munición, la pólvora, para echarla arriba del cañón, y en ese momento los que estaban detrás disparaban y algunos les daban en la mano. De manera que la G salió en su defensa y dijo, no, momentico, no los fusilen, que fue sin culpa. Y eso es un accidente laboral. Y así lo describió. Y aquí vemos, para terminar con la G, una foto de la G limpiando su instrumental, y a la derecha, la caja de instrumental propia de la G, que se la había debido regalar a alguna de las casas productoras de la época, Smith & Nephew o Zimmer, con el aditamento que ustedes ven aquí, que no habíamos mencionado, pero fue importantísimo, que fue el torniquete, que también se lo inventó un cirujano francés, Jean-Louis Petit, en el mismo siglo. Y así pasaron 3000 años de historia, con el dolor y la infección que todavía no habían podido ser controlados. Sí, la técnica mejoró,
Los instrumentales mejoraron, que ahora tenemos cuchillos así, cuchillos rectos, que Pagué dijo que no había que echarles más aceite hirviente, sino hacer ligaduras y que eso es mejor, que la curacioncita con trementina y agua de rosas, pues de alguna manera, y no sabemos por qué, disminuye el pus y disminuye la sepsis. De manera que hubo sí mejorías, pero el dolor y la infección eran dos muros que en ese momento se veían completamente infranqueables. Entonces, con el dolor, Horace Wells era un dentista que le gustaba ir a las ferias, y en las ferias se puso de moda en ese momento, que era el siglo de los químicos y de descubrir gases, descubrir elementos. El óxido nitroso que se utilizaba en las ferias porque al inhalarlo producía cierto estado de euforia que ponía a la gente ligera y con risa fácil, de manera que así se llamó el gas hilarante. Pero en algunos casos en que se les iba en la mano, quedaban dormidos los que utilizaban pagando el gas hilarante. Entonces este, que no era ningún pendejo, dijo, oiga, pues se quedan dormidos, venga, ensayamos. Y lo ensayó primero con él y con unos amigos, se compró su bombona y en uno de esos ensayos le sacó una muela a uno de los piscos y cuando se despertó, ¿sí se dio cuenta de lo que le hice? No, no, yo no sentí nada. Y ahí fue donde dijo la famosa frase, he aquí una nueva era para la odontología. A él no se le ocurrió que la medicina iba a cambiar ni que la cirugía iba a cambiar, sino dijo, aquí hay una nueva era para la odontología. Y apareció otro dentista, William Morton, que el hombre era un poquito más mediático y le gustaba más el noticiero y la vaina, y dijo, no, no, yo no voy a utilizar este gasecito de feria, vamos a ver cómo funciona el éter sulfúrico, que tiene un olorcito como sabroso y se le puede poner un nombre vendedor como leteón, el leteón que viene del griego que quiere decir el gas del olvido. Y comenzó a utilizarlo y lo popularizó entre los odontólogos hasta que finalmente llegó a oídos de los cirujanos. Y de un momentico estos odontólogos, ¿cómo es la vaina del gas? Que se duermen, que no duele, que sacan las muelas. Y finalmente convencieron a los cirujanos que eso podía funcionar, poquito a poco. Mientras tanto, los odontólogos se llenaron de plata y todos ponían este aviso que ustedes ven ahí. Extracciones sin dolor, día y noche, 24 horas. Se aceptan todas las prepagadas. Finalmente, Robert Liston, que era un cirujano bravísimo de la época, era como el doctor Diego Soto de la época, dijo, bueno, vamos a ensayar a ver qué es lo que están diciendo estos piscos, a ver si eso es cierto. Era un cirujano rapidísimo, todos los cirujanos eran rapidísimos porque eso equivalía a que el paciente se muriera de un shock doloroso o no. De manera que hizo una amputación con un paciente dormido con éter, anestesiado con éter, y una vez la terminó a los 5 minutos, sorprendido porque no había ningún quejido, la sala quedó muda porque todos estaban observando y lloró. Dicen, dicen las crónicas que lloró. Primera vez que ocurría algo así en la historia de la cirugía. La verdad debió ser muy emocionante. 21 de diciembre de 1846. Y comenzaron a idearse diferentes métodos de administrar los gases. Aquí en la mitad ustedes ven la famosa máscara de Hombredán, en que se ponía una gasa y se ponían goticas de cloroformo después, primero de éter, la bomba de vidrio, que permitía que los vapores de éter se concentraran y se hacía respirar al enfermo por esta máscara con unos huecos. De manera que comenzaron a trabajar en el asunto de la administración de anestesia inhalada. Y luego la infección. Ya el dolor lo teníamos controlado, ya se estaba controlando. Y aparecieron estos 4 personajes que son importantísimos en la historia del manejo de la infección. Jakob Koleczka, que era como un fellow o un residente de cirugía de la época. Ignaz Semmelweis, que era un cirujano austriaco, o en realidad era húngaro, pero en esa época era el Imperio Austrohúngaro. Louis Pasteur, francés, y Joseph Lister, escocés. La interrelación entre estos 4 personajes va a desembocar en el comienzo de la lucha exitosa contra la infección, por lo menos bacteriana. Esto lo digo por aquello del coronavirus.
El mártir, Jacob Koleska, como les dijo, era el residente o el fellow de la época. Y el hombre se fue al anfiteatro, se metió un chuzón en el pulgar con el bisturí, en esos cadáveres que llevaban semanas ahí, estudiando para el parcial del otro día, como cualquier hijo de vecino estudiante de medicina o de cirugía. Y el hombre maluco por la noche, con fiebrecita, no pudo ir al parcial, se quedó en la cama por la noche bien malito, sepsis, y cogió y se murió. Por eso es el mártir. Y entonces después al otro día, bueno, ¿y qué pasó con Koleska? Dijo Semmelweis. No, se murió, profesor. ¿Cómo así? Hagámosle una autopsia. Y le hicieron autopsia y claro, los hallazgos del pisco, abscesos hepáticos, abscesos subfrénicos, abscesos en los pulmones, el cuadro de una sepsis florida, que eran los mismos hallazgos de las mujeres que se morían de fiebre puerperal. Y entonces Semmelweis dijo, apenas vio esa vaina, se me puso. Y el hombre se pilló el detalle. Todos los estudiantes salían del anfiteatro a la sala de partos a atender los partos y se morían el 80% de las señoras y no sabían por qué. De manera que él se pilló el detalle que ellos llevaban partículas, no hablaban de gérmenes en ese momento, partículas de cadáver que olían a cadáver, por supuesto, y las transportaban del anfiteatro a la sala de partos y él explicó muy sencillamente causa-efecto. Y entonces el hombre dijo, jóvenes, a lavarse las manitas, en esa época utilizaban el hipoclorito de calcio, y el parámetro era hasta que se desapareciera el olorcito a cadáver. No era que estuvieran limpias, sino hasta tanto tiempo necesario como para que se desapareciera el olor a cadáver. Y con eso redujo la mortalidad de las maternas, que era arriba del 80% a un 15%, con ese simple hecho, sin saber muy bien cómo funcionaba la vaina. Él creía que era eliminando el olor y los miasmas y las partículas. Pero entonces Pasteur, pisco inteligente, que no era médico, sino químico, le metió método científico al asunto y comenzó a hacer experimentos. Comenzó a hacer experimentos y a mirar qué era lo que dañaba el vino, por qué algunos vinos se fermentaban y se volvían ácidos, y comenzó a aislar. El microscopio ya había sido el microscopio de Van Leeuwenhoek holandés del siglo XV, del siglo XVI, ya lo habían mejorado muchísimo. Y el pisco comenzó a investigar y a hacer experimentos, a hervir a diferentes temperaturas, a ver cuáles gérmenes se morían. Y entonces dijo, pues claro, los gérmenes son los de la culpa de todas esas personas que se mueren, que antes creían que era por los miasmas y que era por los malos olores y que era por los pedacitos. No, son los gérmenes los de la culpa. Pero acuñó después de eso su frase famosa: los gérmenes no son lo importante es el medio donde se desarrollan. Gérmenes no los vamos a poder eliminar, lo que tenemos es que evitar es que se desarrollen en sitios o en medios donde no deben estar. Y comenzó a fabricar sus cosas, el esterilizador de Pasteur, primero que era de llama y después la primera autoclave, y comenzó a hacer sus efectos de pasteurización para esterilizar la leche y evitar la propagación de enfermedades que era tan común por este medio. Y Joseph Lister, escocés, también le metió método científico al asunto y dijo, pues si los tales gérmenes son los de la culpa, pues hay que darles. Y en esa época, nuevamente, de grandes descubrimientos químicos, el pisco ensayó varias cositas y dijo, yo creo que el fenol es lo más bravo para los gérmenes. Y le metió método científico al asunto también, reprodujo los experimentos de Pasteur, ustedes recuerdan, el matraz con el cuello doblado, donde no entraba el aire de la habitación y el líquido se mantenía estéril. Escribió su tratado con todo su método y se creó toda una escuela quirúrgica que se llamó el listerismo. Y aquí ustedes ven a la derecha la bomba aspersora de fenol. Y en todas las cirugías comenzó a estar la bomba de fenol. Aquí vemos a la esponja, lavaban la extremidad a operar con fenol. Todos los cirujanos se lavaban las manos. Pero las cirugías seguían haciéndose en la sala de la casa. De manera que
habíamos mejorado, pero nos falta, y como vamos a ver, nos falta mucho. Lister operaba él personalmente en medio de la neblina que se producía por el fenol, todos lloraban, todos tosían, y hablaban de la niebla de Lister. Pero eso comenzó a bajar notoriamente el índice de infección de la época, que por supuesto seguía siendo muy alto. Pero el hombre también hizo su billete. Hoy en día, la mayoría de ustedes conocen el Listerine. Pues ese lo patentó Lister y creo que sus descendientes hoy en día siguen ganando platica cada vez que se vende un frasco de Listerine con sabor a menta. Y ya envalentonado con ese control de la infección, comenzó a hacer cositas y todo el mundo comenzó a hacer cositas. Y bueno, pero entonces pongámosle a ver, entonces, ¿cómo hacemos para lo del fémur que es tan complicado y de golpe con un alambrito? Y aquí está la técnica de Lister para amarrar una rótula, por ejemplo. Ya amparado en su lister, en su listerización de todas las cirugías. Por otro lado, había unos que no se le arrimaban a eso ni a patadas, como Hugh Owen Thomas, cirujano inglés, que decía que eso era pura paja, que lo del lister, no, que eso no era un pecado abrir un hueso para enderezarlo y ponerle alambre menos. Y fue el primer defensor de los métodos ortopédicos en el tratamiento de todas las fracturas. Aquí lo vemos muy tranquilamente, tratando de poner un vendaje para reducir una fractura de clavícula, probablemente, por aquí con un contrafuerte para mantener el hueso en su lugar, y observen la cara de resignación o de narcosis del paciente, ¿no? No lo podremos saber. Y él fue un enfático defensor de este precepto. El tratamiento de las fracturas todas se basa en el reposo absoluto y prolongado. Y ese fue un dogma que fue seguido por muchísimos ortopedistas, muchísimos años, especialmente en Inglaterra y los Estados Unidos. Por otro lado, y a la misma época, como siempre, hay detractores que tienen una idea completamente opuesta. Y este fue John Hilton, famoso por su escrito que se llamaba Rest in Pain, en el que describía el papel del descanso o la inactividad prolongada, probablemente no en la consolidación de la fractura, pero sí en la fisiología del movimiento. Pacientes después de estar 4 o 6 meses con un yeso de fémur, perdían la rodilla, perdían el tobillo y perdían la cadera. De manera que John Hilton fue el que cuestionó ese reposo tan prolongado. Y nuevamente siguieron haciendo cositas. Malgueñe. Malgueñe fue un cirujano francés que se dedicó más a la ortopedia y fue importantísimo. Primero porque fue de los primeros que escribió un tratado de ortopedia como tal y comenzó a diseñar trabajos, instrumentales muy específicos para tratar algunas fracturas. Todos hemos visto el diseño del fijador externo de la rótula para las fracturas transversas de rótula y el localizador de las fracturas de fémur. Esa era una correa que se ponía alrededor del muslo y con este clavo se pasaba a través de la piel y se mantenía el fémur en el centro del muslo, o intentaba por lo menos hacerlo. Era un intento para mejorar la reducción de las fracturas preconizadas hacía siglos por Hipócrates. Era tantico incómodo, eso sí, especialmente para arrodillarse los domingos en la misa. Molestaba un poquito y se veía feo con el pantalón abultado, pero hacían sus cositas. Y lo más importante más que eso fue que hizo una verdadera obra de arte en este tratado de fracturas, en que logró dibujar y tipificar hasta el momento y bajo su conocimiento los diferentes trazos de fractura, los huesos infectados, que llamaba la cárie de los huesos, y dibujó al detalle los secuestros óseos y las diferentes lesiones en los huesos largos y articulaciones. Contemporáneo con él, Béranger Ferrot fue más allá de diseñar aparaticos y comenzó a escribir un verdadero tratado de cómo mejorar la alineación de las fracturas. Y ustedes ven aquí suturas del fémur con alambre. Aquí tenemos un aparato complicadísimo para mantener la rótula unida. De manera que los cirujanos, especialmente en Europa continental, comenzaron a trabajar amparados ya por se fue quitando el miedo a la infección y fueron haciendo cada vez más cositas. Y aquí tenemos
un cerclaje, ustedes recuerdan, los residentes de la charla de Rodrigo Pesantes hace unos días. Entonces, miren, el alambre doblado a 90 grados, tal y como explicaba el negro, y utilizando como medio, en este caso, no solamente de reducción, sino de fijación definitiva. Y las suturas de los huesos largos, que por supuesto no era muy estable, que digamos, pero eran comienzos. Y Emile Peon, un campeón. Este tipo se diseñó esta placa para reconstruir la mandíbula. Si ustedes van a comparar el diseño, por lo menos con una placa de reconstrucción AO elegantísima, pues el diseño es más o menos lo mismo. Y aquí tenemos a la paciente a quien se le resecó este pedazo de mandíbula por un tumor, pues ahí con la carraca un poquito torcida, pero viva. Y mire, doctor González, eso que prótesis reversa ni que nada, esto funcionaba divinamente, era de gutapercha y mucho más barato. Y aquí Primer tenemos las reemplazo cosas. de hombro. Ah, Primer reemplazo de hombro. claro. Julio Emilio Peón fue un pionero. Y entonces aquí está esta prótesis de retracción que ya la quisiera Camilo Soto para reemplazar un fémur distal por un tumor. De manera que estamos hablando de hace siglo y pico. Y ya miren cosas que realmente es difícil si uno no se pone a buscar, que uno se imagina que ya las utilizaban y con relativos éxitos, ¿no? Y este era Emilio Peón en una mesa también diseñada por él que cambiaba de posición, bastante parecidas a la mesa de maquet que tenemos hoy en día. Luego en el Nuevo Continente vino otro evento que marcó realmente otro hito en la historia de la cirugía. Un hito probablemente negativo, porque fíjense en esa frase. Los soldados en general decían que es mejor que la pata se la vuele un cañonazo a que se la ampute un cirujano del ejército confederado. Y probablemente tenían razón. Entonces aquí miren al ayudante utilizando el torniquete todavía de Petit y al cirujano echándole cegueta a la tibia. Iban poniendo las extremidades a un ladito y probablemente los resultados fueron aún peores que los de la G 50 años antes. De manera que seguíamos mal desde ese punto de vista. Sin embargo, hubo algunos avances, aparecieron instrumentales nuevos, las curetas para curetear el hueso, los pasahilos para las ligaduras, la sierra de cortar el hueso, la sierra de Gigli, y algunos instrumentos un poco más bien hechos para manejar los extremos óseos, unos tenáculos para sacar las balas redondas, mejores que el aparato muy elegante de Paget probablemente, y este cepillo muy curioso de cerdas de cobre para cepillar los extremos de los muñones antes de cerrarlos. Y en cuanto a la medicina, pues la medicina seguía muy rodeada de un halo mágico, como hoy la medicina interna sigue igual, ¿no? Entonces, fíjense ustedes las fórmulas, esto no hace tanto tampoco, 1835, donde todavía empleaban el polvo de momia dentro de las fórmulas magistrales. De manera que la medicina seguía siendo muy mágica, el empleo de las sanguijuelas para todo, mientras que los cirujanos ya nos pusimos un poquito más las pilas y ya fuimos más ordenados y ya comenzaron a escribirse libros realmente serios con pautas de tratamiento que había que seguir al pie de la letra, de manera que ya comenzó a organizarse un poquito más el panorama, por lo menos desde el punto de vista científico, en la cirugía. Hasta aquí la prioridad de todo lo que hacíamos los cirujanos, desde el que le cortó la pierna al accidentado en las pirámides, hasta ahorita los de los cirujanos de la guerra de secesión, fue salvar la vida del paciente. No nos interesaba la extremidad y mucho menos la función. Era que salvarle la vida al soldado. Por eso la G decía, en caso de duda, córtenle la pata, no nos vamos a envainar. Y llegó la Primera Guerra Mundial, con todo el terror y todas las espantosas cosas que produjo. Y el teniente coronel Binet Orr seguía utilizando conceptos antiguos, el desbridamiento de Dassault, la tracción predicha ya por Guy de Chauliac, la inmovilización, pero dijo, hombre, hay que ponerles ese yesito blanco para que
drene todo y hacer pocas veces la curación. Y eso se dio cuenta porque recibiendo los soldados gringos heridos que venían de Europa, entonces cuando los recibió en el puerto allá en Nueva York y en Boston, comenzaron a quitarle los yesos a esos soldados que venían desde hacía 3 meses del frente de batalla. Y entonces le dijo a los residentes, oiga, esos yesos huelen a muerto, pero fíjese ese tejidito tan bonito, tan rojito, tan sangrosito que hay debajo, sin saber muy bien por qué. Pero le pareció chévere y comenzó a, a instituir un tratamiento que consistía en eso. Las fracturas abiertas se lavaban, se desbridaban, se tapaban con yeso y se dejaban así 5, 10, 15, 20, 30 días y así habrían después a ver qué había pasado si el enfermo sobrevivía, por supuesto. Fue la época de los antisépticos locales. El Sagrotan se lo inventaron los alemanes y no es más que el fenolclorado, que fue degenerando en hipoclorito de sodio y en todos los derivados del cloro y sus mezclas con los alcoholes, de los cuales imagínense que sobrevive este, que está muy de moda porque es uno de los desinfectantes que mata el coronavirus. Verbigracia, el Lysol. El Lysol es el nombre gringo del Sagrotan. O sea que este Sagrotan tiene más de 100 años y lo seguimos utilizando. La protésica evolucionó muchísimo en la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Prótesis de uso inmediato, ustedes ven allá a los soldados apoyando en sus prótesis, mientras van al cirujano que les revise los muñones. Y en resumen, las ambulancias de la guerra se convirtieron en verdaderas ambulancias donde se podía operar un herido inclusive. Aparecieron los rayos X y había rayos X portátiles que por supuesto para nosotros constituyó un avance maravilloso. Y ya fíjense que el aspecto de una sala de cirugía ya se va pareciendo más a la de nuestros días, ¿no? Y aunque se operaba todavía muy elegante como Carlos Mario, de saco y corbata y vestido de paño para entrar a salas. De manera que volvemos a hacer alusión a nuestro padre. La guerra efectivamente es la mejor escuela de los cirujanos. En ese momento ya se comenzó a salvar la extremidad. Ya la vida, el dolor, la infección estaba comenzándose a manejar, entonces ya comenzamos a pararle bolas a tratar de salvar la patica. Y vino Bélgica, siglo XX, con dos personajes, Alban Lambot, 910, 40 años después, o 35, su alumno, Robert Danis. Él acuñó el término de osteosíntesis y movilidad inmediata de las extremidades operadas, y hablando de la soldadura autógena, es decir, la consolidación per primam sin callo secundario. Y entonces este hombre comenzó a romper los esquemas hasta la época de Hugh Owen Thomas y dijo, no señor, la vaina no es quedándose quieto, la vaina es a mover, chinito, y para eso le estamos poniendo todos estos aparatos para que usted mueva rápidamente. Y comenzó a idear conceptos, las técnicas e indicaciones de la prótesis perdida en el tratamiento de las fracturas. Esa prótesis perdida está hablando de todos los clavos endomedulares en el fémur, en las falanges, en los antebrazos. Entonces él comenzó a poner clavos endomedulares porque le pareció chévere el método, poco traumático y funcionaba bien. Luego Haygroff ya comenzó a poner clavos seriamente a través del fémur abierto, muy cruento, pero el concepto de intramedular comenzó a tomar fuerza. Sin embargo, hubo un reinado de las placas. Cada uno diseñaba su plaquita. Esta es la de Lambot, la de Lane, la de Sherman, Eggers, Collinson, con variaciones diferentes, pero el concepto de mantener una fijación externa pegada al hueso apareció. Y pegado del instrumental, cada uno hacía su librito de tratamiento operatorio de las fracturas. Estas placas son las placas de Lane. Entonces vemos que este diseñito parecido a las placas de calcáneo, mire, si uno se va a poner a comparar una con otra. Y esto es importante, miren, nosotros no crean que nosotros estamos tan atrasados. En los años 30, nosotros ya teníamos el concepto de osteosíntesis y teníamos las placas. Aquí estas las encontré yo rebrujando en unas cajas viejas del Hospital Militar hace muchos años. Y teníamos clases de todas, de Eggers, placas de Vitaliums de Eggers, de Lane. Ninguna de lado, como ustedes pueden ver hasta el momento.
Y la tornillería, había toda clase de tornillos, con cabeza en cruz, cabeza tipo Phillips, largos. Y estas roscas las aprendimos a hacer en los tornillos de carpintería, que era lo que se llamaban los tornillos golosos. Entonces, fíjense cómo era de simpático esto, vea. Esta cabeza hexagonal, que es la que utilizamos hoy en día, en los años 50 era la vieja y la moda era la cabeza de Phillips. Increíble para destornillador de pala. Entonces, lo viejo hoy en día es lo nuevo y lo nuevo hoy en día es lo viejo. Entonces, fíjense cómo va variando eso. El problema de esas placas era que tenía muy mala los acabados eran muy malos. De manera que teníamos problemas de metalosis, los aceros no eran los mejores, de manera que había mucho detractor. Sin embargo, se comenzaron a diseñar placas para todos los segmentos. Miren el clavo de Jewitt, los clavos, si ustedes hacen una comparación con las placas trocantéricas, pues la diferencia es mínima. Y aquí tenemos un clavo de Postel y el mono estará de acuerdo, probablemente era el menos traumático para el manguito rotador. Estos clavos de Postel los vi utilizar yo inclusive en los años 90 principios. De manera que cada instrumento tenía una finalidad y esto parece un alfiler gigante, pero y se ponía con un martillo sin tanta complicación y lesionaba realmente muy poco el manguito rotador. Y ahora Robert Danis, el segundo belga, que ya hizo una escuela hablando de la inmovilidad o rigidez absoluta y comenzó a escribir tratados sobre eso y mostraron en los congresos y Danis habló sin proponérselo de la compresión interfragmentaria con tuerca y tuerca a los lados utilizando los alambres para fijación también y vemos una consolidación primaria en esta fractura subtrocantérica que eran de muy difícil tratamiento en la época. Y muchos comenzaron a aplicar estos principios de la compresión axial y cada uno fue diseñando su placa para obtener el mismo resultado. Y por otro lado, pues los enclavadores que siempre ha habido, también sus sistemas, muy simpáticas las propagandas que había en las revistas, lujo sin extravagancia, hablando de los clavos de Rouge, que muchos de nosotros lo recordamos todavía. Y el enclavijamiento endomedular fue un arma y ha sido un arma desde entonces para el tratamiento de las fracturas y esos clavos TENS no son nuevos ni mucho menos como pudieran pensar. Y a ver, el TFN, ¿por dónde se mete? Alguno de los residentes. ¿Quién contesta? No se hagan. No se hagan, no sean nenas. Por la punta del trocánter mayor. Muy bien, muy bien. Esa fue la negra, tal vez. Esa voz inconfundible. Diga. Sí, señor. Claro. Pues sí, sí, señora. ¿Y hace cuánto estamos diciendo eso? ¿Hace más o menos un par de años o más? Que hay que evitar la fosita digital. Porque había unos clavos que se metían un poquito por fuera de la fosita digital. Los PFN, por ejemplo. Pero hoy es por la punta del trocante. De manera que eso ya lo había dicho Watson Jones hace 100 años. Lean aquí. Se deben introducir es por la punta del trocante. Meterlos por la fosita digital es peligroso. De manera que es muy poco lo que hay nuevo. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Aparecieron los hospitales móviles, los antibióticos, sulfas, penicilina. Se aplicaron los principios de Ohr-Trueta ya de manera científica y apareció el enclavijamiento formal de fémur. Veo que se está acabando el tiempo. Sí, señor, nos queda como 1 minuto y medio. Si quiere, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, igual que la vez pasada. Bueno, perfecto. Ya queda muy poquito realmente. Con el mismo código. Listo.